Bueno, ahora vamos a hacer un breve video explicando cómo funciona esta herramienta de CFDX, que en realidad es un semigráfico para una terminal virtual. Ya que no tengas un entorno gráfico, podemos utilizar la terminal virtual y podemos organizar nuestras particiones mediante esta herramienta. Como podemos ver en el primer comando, lo que hace es eliminar todo lo que hay en el disco VDA, y el siguiente comando enlista los discos duros que tengo disponibles con fdix-l. Y ahora, para entrar a la herramienta que ya identificamos cuál es nuestro disco duro, que es VDA, vamos a poner cfdix y vamos a escribir la ruta de nuestro disco duro, VDA. Ahora tenemos estas cuatro etiquetas disponibles en cfdix. GPT, que es utilizado por sistemas con UEFI 2, o MBR, que es utilizado por sistemas de BIOS Legacy. CGD fue una empresa que trabajó en los años 80 y 90 para hacer gráficos avanzados y también para servidores de alto rendimiento. Como le digo, es un sistema ya casi obsoleto, pero está disponible ahí. Si es que tuvieran el caso de que tengan una computadora que arranque con el sistema Unix o ya bien conocido como IRIX, ahí está la opción disponible. Y la etiqueta de zoom es más que todo utilizado en servidores y estaciones con zoom de Solaris, pero actualmente también está en desuso y es algo obsoleto, pero ahí hay personas que aún están utilizando esto. Pero en la actualidad está GPT y está 2. Y ahora, esta limitante, ¿quién te la pone? Esta limitante viene gracias a la placa madre. Si la placa madre te dice que solamente puede trabajar con UEFI, tienes que ponerle etiqueta del disco GPT. Si tu placa madre te dice que solamente trabajas con BIOS Legacy, tienes que ponerle una etiqueta de 2, que es MBR. Y ahora en la etiqueta de GPT tú puedes tener discos mayores de 2 terabytes, puedes tener discos de 20 terabytes. Y la ventaja acá es que tú puedes tener 128 particiones primarias. O sea, toda esa cantidad de particiones tú puedes crearlas. Y en el sistema de MBR o 2 solamente te permiten 4 particiones y lo máximo que puedes tener en este sistema son 2 terabytes, lo cual el sistema MBR o 2 ya se está quedando en lo obsoleto, y actualmente lo que está liderando las nuevas placas madres están saliendo con GPT y eso viene con UEFI. Y ahora vamos a seleccionarlo y vamos a ir organizando nuestras particiones y vamos viendo cómo quedaría la tabla de discos. Ahora ya tenemos este sistema, podemos con izquierda a derecha movernos, podemos poner una nueva partición, podemos ponerle un tipo y podemos escribir los cambios que estamos haciendo. Vamos a poner nuevo y le voy a poner, acá nos pide poner gigabytes o megabytes o terabytes o sectores. En este caso yo más quiero 500 M de megabytes, le voy a dar enter, puedo bajar con la flecha ahí arriba y le voy a poner nuevo, donde dice espacio libre, y le voy a poner acá 4G para la memoria swap, le voy a dar enter, y acá otra vez bajo, espacio libre, le voy a dar lo que queda, y ahí me dice lo que tengo disponible son 45.5 GB. Y ahora debemos cambiar el tipo de partición. En este caso vamos a ir donde dice tipo, acá también podemos suprimir la partición, cambiar el tamaño y el tipo. El tipo, el print de la VDA tiene que ser sistema de ficheros Linux. En este que va a ser la memoria swap, le voy a cambiar tipo y tiene que ser Linux Swap. Y como toda tabla de GPT trabaja con la partición EFI, donde siempre se almacena todos los archivos de arranque. Ahí es donde se va a seleccionar todos los sistemas operativos que tienes, todo se va a ir almacenando en esa partición. Por eso le puse 500 megabytes, pero en realidad es demasiado. Le voy a poner acá en tipo y acá solamente le vamos a poner sistema EFI y ya quedaría listo para formatearlo, pero acá no podemos formatear, pero ya está listo y organizado. Para escribir los cambios solamente vamos a poner en escribir, le vamos a poner que sí y ya simplemente podríamos salir. Vamos a limpiar pantalla, otra vez revisamos el disco y ahí nos dice tenemos ya las 3 particiones hechas. Ya lo que quedaría sería formatearlas, pero para formatear por eso utilizamos MKFS. Ahí tenemos todos los formatos que podemos formatear. En este caso sería de trabajar .vfab para la primera partición, MKS, aquí es swap y la partición es de VDA2. Y para la partición número 3 sería X4, MKF, podemos también BTRF, pero vamos a seleccionar X4 de VDA3. Dice, ¿deseas continuar? Sí. Y listo, ya está formateada y ya tiene todo listo para proceder
con la instalación. Ahora, en el caso de MBR, aquí hay una opción que si tú quieres tener la partición de arranque separada, por ejemplo, le ponemos 500M, podemos poner primaria o extendida. Como les dije, solamente podemos tener 4 particiones primarias, pero también podemos tener extendidas. Le voy a poner primaria, esa sería para la partición de arranque, le vamos a poner espacio nuevo, podemos crear 4G para la swap. Ya tenemos ahora la memoria swap, ya tenemos la partición de arranque. Ahora, por ejemplo, como son 4, tenemos 2 espacios libres más. Pero yo, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Estas voy a poner 20 gigas para root. Y ahora, esta cuarta partición es la que nos va a servir como puente para extender más particiones, para tener más sistemas operativos. Por ejemplo, le voy a poner nuevo y le voy a poner todo lo que hay, todo lo que queda, pero como extendida. Y ahora esta extensión lo que nos va a dar más espacio libre. Aquí podemos ponerle nuevo, aquí podemos ponerle 15 gigabytes y aquí podemos ponerle las 10 gigabytes. Y bueno, como ven, nos dio una extensión, pero nunca vamos a utilizar VDA 4 porque lo único que va a hacer VDA 4 es extender las particiones, y aquí ya podemos crear todas las particiones que queramos. O de repente tienen un número, pero yo no he llegado a comprobar hasta qué número hay. Y ahora, como yo les había dicho, acá hay una nueva opción que nos dice dispositivo inicio. Ahora, ¿cuál es la partición en la que se va a iniciar? Va a ser esto, y nos vamos a mover con izquierda a derecha donde dice iniciable. Ahora esa iniciable ya va a tener un puntito, un asterisco, en el que nos va a decir que esa es la partición de arranque para nuestro sistema operativo. Y aquí lo único que tendríamos que cambiar, el tipo, sería para la memoria swap. Vamos a dirigirnos a VDA2 y nos vamos a poner Linux Swap o Solaris. Y ya estaría todo. Vamos a darle en escribir y le vamos a dar que sí. Y vamos a salir, vamos a limpiar pantalla, FDX-L, ahí tenemos nuestras particiones. Ahora, si queremos formatear esto, sería mks.x4 de VDA1 y ahí podemos formatear la swap VDA2 porque ya tiene como etiqueta Linux Swap. Y ahora podemos formatear como X4 la 3. Y ahora, como ya les había mencionado, no tocamos VDA 4, solamente directamente utilizamos VDA 5 y luego utilizamos VDA 6. Ustedes deben entender que VDA 4 solamente es como el puente de las extensiones de las particiones extendidas, no como primarias, sino como extendidas. Y ahora, entre primaria y extendida hay ciertas ventajas y desventajas, pero es una solución que dieron, pues el momento de tener solamente 4 particiones, ya puedes tener hasta 6, 8, 10 particiones, igual que un GPT, pero en realidad, como les digo, tiene sus ventajas y desventajas. Eso se va a ver reflejado en el rendimiento del disco duro. Y hasta el momento ya vimos cómo organizar las particiones y cómo formatear las particiones, y hasta ahí es la función de este video.